¿Por qué pareciera que en Colombia uno trabaja y trabaja, pero nunca le alcanza? ¿Por qué el esfuerzo no se traduce en riqueza y el talento muere encerrado en la pobreza? Hay algo profundamente frustrante en vivir en un país donde el éxito parece una lotería, donde el mérito no paga lo que vale y donde las reglas parecen hechas para que unos pocos se llenen, mientras millones se cansan. Desde pequeños nos enseñan que si madrugas, estudias, trabajas duro y eres honesto, te va a ir bien. Pero luego sales a la calle y descubres que eso no es cierto. Ves a tu mamá levantarse todos los días a las 5 de la mañana, aguantar un jefe abusivo, llegar molida en la noche y aún así no le alcanza para cubrir la tarjeta de crédito. Ves a tu papá pedir prestado para pagar otra deuda. Ves a tus amigos quedarse sin empleo, a pesar de tener títulos, experiencia y ganas. Y ves cómo el país sigue aplaudiendo a los mismos políticos de siempre, que cada 4 años prometen lo mismo y nos dejan igual, o peor. Entonces uno se pregunta, ¿estamos condenados a vivir en la escasez? ¿Será que el problema está en nosotros? ¿O será que este sistema está diseñado para que tú trabajes y otros se enriquezcan? No es casualidad que el salario mínimo no alcance. No es casualidad que un colombiano promedio viva endeudado. No es casualidad que ahorrar parezca una utopía. La pobreza en Colombia no es solo una consecuencia del desorden económico o de la corrupción. Es una estrategia que lleva décadas perfeccionándose. Porque un pueblo pobre es más fácil de manipular, más fácil de callar, más fácil de controlar. Mientras tú te esfuerzas por sobrevivir con un sueldo de 1,5 millones, hay políticos que se gastan 20 millones en viáticos por semana. Mientras tú ahorras 6 meses para comprarte una bicicleta, hay empresarios que reciben subsidios del Estado para comprarse una finca en Antioquia. Mientras tú te privas de todo para que a tu hijo no le falte el estudio, ellos aseguran a los suyos en universidades de élite en el exterior. Y aquí estamos. Nos dicen que somos flojos, que somos conformistas, que no queremos superarnos. Pero nadie habla de que tenemos el transporte más caro de Latinoamérica en proporción al salario. Nadie dice que un mercado básico se lleva medio sueldo. Nadie habla de que pagar arriendo, comida y transporte es una hazaña mensual que la mayoría logra solo endeudándose. El colombiano no es pobre porque quiera, es pobre porque el sistema necesita que lo sea. Porque mientras tú estás ocupado llenando hojas de vida, alguien más está vaciando las arcas del país. Porque mientras tú haces fila para pedir una cita médica en el hospital público, ellos hacen fila para recoger contratos multimillonarios aprobados a dedo. Porque mientras tú luchas por pagar la pensión de tu mamá, ellos se aseguran su retiro con fondos que tú mismo financiaste sin saberlo. Y lo más doloroso es que nos hicieron creer que todo es culpa nuestra. Nos convencieron de que si no prosperamos es porque no lo intentamos lo suficiente. Que si estamos jodidos es porque no madrugamos lo necesario, no emprendimos lo suficiente, no fuimos exitosos. Nos tragamos el discurso del éxito individual en un sistema hecho para que pocos ganen y muchos pierdan. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si no eres tú el que está fallando, sino el entorno que nunca estuvo diseñado para que tú ganes? ¿Y si lo que llamamos fracaso personal es en realidad el reflejo de un país que sabotea a su gente desde la raíz? Porque la verdad, aunque duela, es esta. En Colombia, el pobre no es pobre porque quiera. Es pobre porque no lo dejan ser otra cosa. Caminar por cualquier barrio colombiano es ver la lucha diaria disfrazada de rutina. Miras los ojos de la gente en Transmilenio, en un bus de Metrolínea, en la fila de Davivienda o esperando el turno en una EPS. Y lo que ves no es pereza, no es falta de ambición, es cansancio. Un cansancio que no se quita durmiendo, que no desaparece con café ni con frases motivacionales de Instagram. Es el cansancio del que trabaja de lunes a domingo y aún así no puede salir adelante. Y ese cansancio no es gratuito. Tiene causas, tiene nombres, tiene responsables. Porque el sistema colombiano está diseñado para que la pobreza se herede, no se supere. Aquí el apellido vale más que el talento. Aquí estudiar no garantiza nada. Aquí el que nace en una comuna marginada tiene que escalar una montaña, mientras al otro le ponen un ascensor directo al éxito. Miremos los datos. Según el DANE,
más del 40% de los hogares colombianos viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. ¿Y sabes qué es lo más alarmante? Que gran parte de esa población sí tiene trabajo. Es decir, en Colombia, tener empleo no es garantiza salir de pobre, porque los salarios están congelados en el tiempo, mientras el costo de vida sube sin control. Porque aquí la inflación no es solo un número, es la diferencia entre comer carne o arroz con huevo, entre comprarle útiles al hijo o pagar el recibo de la luz. ¿Te has preguntado por qué tantos jóvenes quieren irse del país? No es solo por la inseguridad o la falta de oportunidades, es por el hartazgo, porque aquí emprender es casi un acto suicida, porque te cobran impuestos desde el primer cliente, pero el Estado no te devuelve nada cuando fracasas, porque abrir una empresa en Colombia puede ser más difícil que en países en guerra, y aún así nos llaman emprendedores. ¿Y qué pasa con los que trabajan para el Estado? Ahí tampoco hay garantías. Los contratos por prestación de servicios son la forma moderna de explotación. Te contratan 3 meses, 6 meses, sin seguridad social real, sin estabilidad, sin beneficios. Te hacen trabajar como empleado, pero te tratan como proveedor. Y lo más indignante, eso lo hace el mismo Estado que se llena la boca hablando de dignidad laboral. Ahora pensemos en la clase media. Esa clase fantasmal que sostiene el país, pero que cada vez está más cerca de la pobreza. Profesionales que estudiaron, se endeudaron, trabajaron años y hoy viven al filo de la quiebra. Gente que no califica para subsidios, pero tampoco tiene cómo pagar salud privada, educación de calidad, ni siquiera unas vacaciones. La clase media en Colombia es una ilusión peligrosa. Te hace creer que estás bien mientras te hundes en cuotas, créditos y tarjetas revolventes que no logras pagar nunca. Y no podemos ignorar el papel de los bancos. Los bancos, esas instituciones que se lucran con tu desesperación. ¿Cuántos intereses pagas al año por una tarjeta de crédito? ¿Sabías que muchos colombianos terminan pagando 3 veces el valor de un celular por culpa de los intereses? ¿Sabías que los bancos ganan miles de millones prestando dinero que no tienen, mientras tú pierdes los ahorros de toda tu vida por no poder cubrir una cuota? El sistema financiero en Colombia no está hecho para ayudarte, está hecho para atraparte. Y si hablamos de salud, ¿cuántas veces has tenido que esperar semanas para una cita médica? ¿Cuántas veces has visto morir a un familiar esperando una autorización? El sistema de salud colombiano es una trampa donde la vida vale menos que un formulario. Y si no tienes plata, prepárate para pelear, para suplicar, para morirte con dignidad, pero sin atención. La pobreza en Colombia no es solo falta de dinero, es falta de oportunidades reales, de justicia, de igualdad de condiciones. Es un veneno que te consume lento. ¿Qué te hace dudar de ti mismo? ¿Qué te convence de que no mereces más? Y mientras tanto, los poderosos siguen llenando sus bolsillos, con cada contrato inflado, con cada reforma que no mejora nada, con cada mentira televisada. Aquí no se trata de resentimiento, se trata de abrir los ojos, de entender que algo está podrido en la forma en que se reparte la riqueza, que hay una estructura montada para mantenernos donde estamos, abajo, que mientras tú luchas por conseguir trabajo, otros están recibiendo cheques por cargos que ni siquiera ejercen. Y nos dicen, estudia y saldrás adelante. Pero no te dicen que el sistema educativo está quebrado, que los profesores ganan una miseria, que las escuelas públicas están cayéndose, que la brecha entre quien estudia en un colegio del Estado y uno privado es tan grande que parecen 2 países distintos, que muchas veces estudiar es solo otro boleto a la frustración. Y en medio de todo esto, tú, con tu cansancio, con tus ganas, con tu rabia contenida. Tú que sigues creyendo que las cosas pueden cambiar, que aún no te resignas, que quieres creer que hay algo más allá de esta rueda infinita de pobreza disfrazada de clase trabajadora. Pero entonces viene la pregunta incómoda. Si todo esto lo sabemos, ¿por qué no cambia nada? ¿Por qué seguimos repitiendo el mismo patrón? ¿Por qué seguimos votando por los mismos apellidos, soportando los mismos abusos, aceptando las mismas migajas? La respuesta es tan cruda como real, porque nos enseñaron a aguantar, a callar, a no cuestionar.
Desde niños el sistema nos entrena para obedecer, no para pensar. Nos premian cuando nos portamos bien, cuando no alzamos la voz, cuando no exigimos. Y nos castigan si nos salimos del molde, si soñamos demasiado, si denunciamos, si no nos resignamos. Nos domesticaron. La pobreza no solo es una condición económica, es una jaula mental. Y en Colombia, esa jaula está reforzada por una cultura que glorifica el sufrimiento. Aquí ser pobre y aguantarse se volvió una virtud, como si el dolor fuera una medalla, como si el que se queja fuera un malagradecido. Dale gracias a Dios que tienes trabajo, te dicen, como si uno viniera al mundo solo a sobrevivir, como si aspirar a una vida digna fuera pecado. Y por si fuera poco, nos comparan. Nos ponen a competir entre nosotros por las obras. Que si el que vende empanadas es más digno que el que pide en la calle. Que si el reciclador al menos trabaja. Que si el mensajero se gana la vida honradamente. Como si estuviéramos compitiendo por quién sufre más sin quejarse. Como si el único mérito fuera resistir. Pero mientras abajo peleamos por centavos, arriba se reparten millones. Mientras tú discutes con tu jefe porque no te quiere pagar las horas extra, hay congresistas cobrando dietas por no asistir al Congreso. Mientras tú ruegas una rebaja de arriendo, hay constructores evadiendo impuestos con propiedades a nombre de testaferros. Mientras tú haces maromas para pagarle la pensión al niño, hay fondos privados que juegan con el dinero de los trabajadores como si fueran fichas de póker. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Que a muchos ya les da lo mismo. Están tan cansados, tan heridos, tan derrotados, que prefieren no pensar. Se desconectan, se refugian en la novela, en el partido, en la religión, en el trago, en lo que sea que les permita olvidar, aunque sea por un rato, que su vida no se parece en nada a lo que soñaron. Y eso también lo saben los que están arriba. Por eso te quieren entretenido, desinformado, dividido. Por eso te venden enemigos falsos. El que piensa diferente, el que es de otro partido, el que protesta, el que no trabaja como tú. Porque mientras tú odias al vecino, ellos siguen robando. Mientras tú peleas en Facebook por ideologías, ellos aprueban leyes que te endeudan por generaciones. Mientras tú crees que el enemigo es el que recibe subsidios, ellos se reparten el presupuesto nacional como si fuera un botín. Pero a pesar de todo, sigue habiendo una llama encendida. Porque incluso en medio del caos, aún hay colombianos que se preguntan por qué, que no aceptan la pobreza como destino, que quieren entender, que buscan respuestas. Y ese es el primer paso, porque el conocimiento incomoda, pero también libera. No te creas el cuento de que naciste para sufrir. No es verdad, no es tu culpa, no estás solo. Lo que vives, lo viven millones. Y no es normal. No es normal que un país con tanta riqueza natural, con gente tan trabajadora, con tanto talento, esté sumido en la precariedad. No es normal que el mérito valga menos que el apellido. No es normal que la justicia llegue primero a los ricos. No es normal que el miedo se vuelva rutina. La pobreza en Colombia no es natural. Es una construcción política, social y económica cuidadosamente sostenida. Porque cuando tú eres pobre, ellos ganan. Cuando tú estás ocupado tratando de sobrevivir, ellos viven sin preocupaciones. Cuando tú corres detrás del próximo billete, ellos caminan tranquilos sabiendo que el sistema ya está hecho a su medida. Y tú apenas sobrevives. Trabajas más horas que muchos europeos, ganas una fracción, y aún así te hacen sentir culpable por no progresar, como si fuera un fallo tuyo, como si la pobreza fuera una decisión personal, y no una condena colectiva disfrazada de libre mercado. Pero no te confundas. Esto no es una invitación al resentimiento. Es una invitación a despertar, a mirar de frente la realidad, aunque duela. A entender que no se trata de ti, sino de todo un país diseñado para sostenerse sobre tus hombros, mientras tú aguantas en silencio. Y no es justo, no es digno, no es humano. Porque el colombiano no nació para mendigar, ni para estar endeudado, ni para arrodillarse. El colombiano merece vivir con plenitud, con respeto, con oportunidades reales. Y mientras sigamos creyendo que el problema es individual, jamás cambiaremos lo que está podrido en lo colectivo. Y sí, puede que estés cansado, puede que estés harto, puede que ya hayas pensado que nada va a cambiar.
Pero déjame decirte algo que quizás nunca te dijeron. Tu cansancio no es debilidad. Es prueba de que has resistido más de lo que cualquiera debería. Y si aún estás aquí, escuchando esto, es porque dentro de ti todavía hay una chispa encendida. Una llama que no han podido apagar ni la deuda, ni el desprecio, ni el abandono. Porque la pobreza no solo te quita cosas, también te siembra rabia. Y esa rabia, cuando se transforma en conciencia, se vuelve poder. Poder para no tragarte más mentiras. Poder para cuestionar lo que siempre diste por hecho. Poder para no aceptar que vivir con lo justo es normal. Porque no lo es. No lo puede ser. No debería serlo. Y tal vez no puedas cambiar el país de un día para otro. Pero puedes cambiar tu mirada. Puedes empezar a dejar de culparte. Puedes empezar a hablar, a denunciar, a compartir verdades que incomodan, pero que deben salir a la luz. Porque el primer paso para cambiar cualquier sistema es romper el silencio. Y cuando una verdad se dice en voz alta, deja de ser una carga individual para convertirse en un grito colectivo. Tú no estás solo. Somos millones los que nos sentimos igual. Y cada vez que alguien abre los ojos, el sistema tiembla. Cada vez que alguien se atreve a pensar diferente, una grieta aparece en esa estructura que parecía indestructible. Y cada vez que tú decides no quedarte callado, estás empujando un cambio. No uno inmediato, no uno milagroso, pero sí uno inevitable. Y aquí, en este canal, estamos para eso. Para hablar de lo que muchos callan. Para mostrarte verdades que el poder prefiere ocultar. Para decirte, sin miedo, que mereces más. Que no estás condenado. Que tu historia no tiene por qué repetirse. Que el conocimiento, cuando es real, incómodo y valiente, puede ser el principio de una revolución silenciosa. Si esto que escuchaste te removió algo por dentro, te invito a seguir con nosotros, a suscribirte a este canal llamado Conocimiento de Éxito. Porque aquí no vendemos humo, aquí no te vamos a decir que todo se resuelve con pensar positivo. Aquí vamos a hablarte con la verdad, aunque duela, porque solo desde la verdad se puede construir un futuro que valga la pena. Y si conoces a alguien que se siente igual, compártele este video, porque quizás lo que hoy escuchaste tú es justo lo que otro necesita para no rendirse. Aquí estamos, aquí seguimos, y no nos vamos a callar.